Continuamos en el living, recibimos a María Belén Piñeirúa. Ella es psicóloga, es diplomada en psicología de la reproducción y duelo gestacional y perinatal. Acaba de lanzar un nuevo libro que cuenta con 30 historias vinculadas con la reproducción asistida entre abejas y cigüeñas. Sobre ese proyecto estaremos hablando, bueno, y también sobre los desafíos que tenemos como país a nivel Tal cual. de reproducción. Gracias por acompañarnos, Ay, un gusto al recibirte. revés, gracias a ustedes por recibirme y justo hoy, Día Internacional del Cuidado de la Fertilidad, así que un honor estar acá. Ya vamos a estar hablando también de los desafíos que decíamos que tenemos como país, vinculado sobre todo con la educación, ¿no? Pero quiero también centrarme un poco en tu historia, porque tu historia obviamente que tiene un antes y un después Sí, con la llegada de, bueno, de tu primer hijo y su posterior fallecimiento, ¿no? sí. Sí, bueno, yo creo que comencé mi búsqueda de embarazo como comenzamos todas las parejas, esto de, bueno, vamos a dejar de cuidarnos y va a llegar. Y de repente el embarazo no llegaba, pasaban 6 meses, un año y medio, 2 años y medio, visitas a ginecólogos, todo estaba bien, tranquila, ya va a llegar, sos joven, no pasa nada, sigan buscando. Y así pasaron 4 años. Un montón. Un montón. Ya en ese momento ya tenía mis 32, ya no tenía 28, ya tenía mis 32. Digo esto porque en fertilidad la edad es oro y es un determinante muchas veces para la llegada de este embarazo. Aún era joven, es verdad, pero no estaba tan estudiada como debería haberlo estado. Cuando comienzo a profundizar sobre los estudios, en esto de, bueno, insistir junto a mi pareja, dijo como, bueno, algo más tiene que haber, no puede ser, 3 años y medio, 4, no logramos el embarazo, ¿qué está pasando? Y así llega Felipe a nuestras vidas, en esos estudios que estábamos haciendo, llega Felipe, y Felipe fallece con 3 días de nacido. Quiero aclarar algo que es muy importante, nada tiene que ver el diagnóstico de la no llegada de este embarazo con su muerte, sino que todo lo contrario. Además de costarme el embarazo, también me costaba sostenerlos, pero hasta que Felipe no murió, no lo sabía. Claro, ¿no? porque fue prematuro, Felipe. Fue prematuro, yo tenía una incompetencia cervical, tengo una incompetencia cervical, un útero con una malformación. Esto es importante porque en ninguna histeroscopía que a mí me hacían salía esa malformación uterina. Sin embargo, cuando nace Felipe, el ginecólogo me dice, no tengo dudas, hay una malformación uterina y por eso nació prematuro. Digo todo esto porque es importante, Claro, ¿no? y porque son cosas que la mayoría de las personas no se estudian. No los estudiamos con esa profundidad al menos. Y una cosa que hablábamos vos recién antes de entrar al aire es esto de, bueno, las pérdidas gestacionales no les damos tanta importancia. O la no llegada, como soy joven, tampoco se le daba tanta importancia, no se me estudiaba en profundidad y realmente había que hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez las histeroscopías que me hacían no eran las indicadas, claramente, porque no surgió este diagnóstico que de haberlo sabido, tal vez el final hubiese sido otro. No lo digo con dolor ni con culpa ni nada, digo, es un duelo que está súper trabajado y como digo siempre, cada uno de mis hijos le dio el lugar al otro. Felipe falleció y eso hizo que María pudiera nacer prematura, pero no tan prematura como Felipe. Y Matilde, mi tercera hija, nació a término gracias a que María dejó también un lugar físico, un útero más grande para ella. Entonces, sin duda que física y emocionalmente cada uno de mis hijos le dio lugar al otro y eso es maravilloso. Pero sí es real que con esos diagnósticos tal vez el final hubiese sido otro. Totalmente. Vos te enfrentaste siendo madre primeriza, bueno, a el fallecimiento de tu primer hijo, con todo lo que eso conlleva, con un montón de aspectos hasta burocráticos que son absolutamente desgastantes, desgarradores y crueles, que algunos se han ido modificando, que tú has trabajado también fervientemente mucho, para que eso pase. muchísimo, sí, muchísimo. A mí me tocó que Felipe nació con vida, con 3 días de vida, entonces no tuve esos trámites tan burocráticos jorobados, como les digo yo, de tener que inscribir a mi hijo y no poder inscribirlo con su nombre y su apellido, sino como óbito fetal, femenino, masculino y el apellido de su mamá y no el de su papá. Porque el padre ni siquiera tampoco figuraba. Ni siquiera figuraba. Eso cambió gracias a la ley de nacidos sin vida, que en tu nombre, que es la organización que también presido, impulsamos y trabajamos durante 3 años con Carmen Sanguinetti también para poder llevarla a cabo. Se aprobó en septiembre y eso también hizo que hubiera un cambio
muy profundo en lo que es el duelo gestacional perinatal en nuestro país, porque hoy ya no hay óbitos fetales. Hoy hay nombre y apellido para cada uno de estos bebés, sin importar sus semanas de gestación, ya ningún bebé va a la basura. Esto parece muy frío y muy duro lo que estoy diciendo, pero esto es real. Antes los bebés que no pesaban 500 gramos iban a la basura, eran desechos patológicos. Era un montón, ¿no? Un montón. Además de perder a nuestros hijos, el equipo médico sostenía que esto era un aborto espontáneo, que entonces no teníamos derecho a recibir su cuerpito y a despedirlo. Y creo que esta ley sí lo habrá cambiado todo, Claro. que también cambió todo esto, que era muy invisible y que eran duelos absolutamente invisibles, así que también como muy feliz de eso. El libro algo cuenta mi propia historia, el libro en realidad cuenta historias de familias por donación de gametos, que es algo que también está muy invisibilizado, pero cuenta mi propia historia como hilo conductor. Y si bien yo no hablo de la muerte perinatal, sí hablo de Felipe y lo que él significó y de mi historia y de lo que he aprendido en lo reproductivo, en la fertilidad, en la transformación de ese dolor, en seguir adelante, ¿no? Y eso creo que también está lindo del libro. Totalmente. Imagino que en ese periodo de puerperio que atravesamos todas las mujeres habrás, bueno, tenido muchas charlas con vos misma y habrás entendido que capaz que había que hacer algo. A partir de ahí se Sí, comenzó a gestar todo un sí. camino también que has desarrollado a Sí, nivel yo social y profesional. Yo cuando murió Felipe, la primera pregunta que me hice fue, ¿dónde están las familias a las que les pasa esto? Claro. Porque era como, nadie nos hablaba de la muerte perinatal, nadie nos hablaba que los bebés podían morirse. Era como, lograrse el embarazo, se lo contamos a todo el mundo porque voy a ser mamá y porque y le compro el chupete y la cama y le hago el cuarto y porque este bebé va a llegar. Claro, y siempre decimos que Y no hay una palabra para definir, ¿no? A una siempre, persona que ha perdido un hijo. Tal cual. Entonces, en ese camino de búsqueda de las familias, me encontré con que las familias sentían exactamente lo mismo que estaba sintiendo yo, que esto era invisible, desautorizado. Digo, ¿por qué no puedo hablar de Felipe con cariño y con amor? ¿Por qué no lo puedo mencionar? ¿Por qué incomoda tanto hablar de nuestros hijos que no están presentes? Para nosotros era algo absolutamente natural. Lo nombramos, yo nombro a Felipe como las nombro a María y a Matilde. Para mí, tengo 3 hijos y eso es algo que es parte de mi historia y que Sí, no... claro. Y que no cambia, ¿no? Por más que él haya fallecido, todo lo contrario, ¿no? Es honrarlo, es saber que estuvo ahí y que yo soy quien soy gracias a eso también. Totalmente. ¿No? Y que hago lo que hago gracias a eso también. Y no es agradecer desde un punto de vista de, ay, que se mueran los hijos para que tengamos que aprender algo. Pero sí que su muerte trajo muchos aprendizajes y mucha transformación y la transformación más grande fue en mi profesión. Yo me empecé a dedicar al duelo gestacional perinatal y después a la reproducción humana asistida, que fue el camino que tuve que transitar para que María hoy esté acá. Sin duda. Este libro, como bien decías, recoge, bueno, 30 historias. 30 Son historias, bien diferentes, súper diferentes. pero que todas tienen como el deseo de maternar, de paternar, ¿no? Sí, sin duda. Sigue el mismo camino, ¿no? O sea, esto de las pacientes cuando van a una donación se preguntan qué sienten otras pacientes, me preguntan, bueno, ¿y cómo es este duelo genético? ¿Qué es este duelo? ¿Y cómo se va a sentir mi hijo? ¿Y qué le va a pasar a mi hijo? ¿Y me voy a sentir mamá y no va a ser mi hijo? ¿No? Situaciones que vemos como duelos genéticos y yo creo que poder conocer otras historias, poder conocer otras mamás, otros papás que han atravesado estos procesos ayuda mucho. De hecho, es algo que ya está pasando, ¿no? Que cuando leen este libro me escriben y me dicen, esta historia fue como que la escribí yo, ¿no? Claro. Esto es tal cual lo que me está pasando. Me dicen, agradecele a esta familia el haber escrito la historia. Entonces yo le mando un mensajito a esa paciente, le digo, te mandan este mensajito. Y a veces ha surgido también que se han ido a tomar un café entre ellas. Ay, qué bueno. Y se ha generado ese vínculo, si bien las historias son anónimas en el libro, ninguna paciente ha tenido ningún problema con que su historia no sea anónima. Eso fue una decisión mía como profesional de hacerlas anónimas para cuidar sobre todo a los niños nacidos, a sus hijos. Claro. No porque sus padres no lo estuvieran haciendo, sino todo lo contrario, era porque yo como profesional sentía, bueno, este libro va a tener un alcance más grande, que a veces lo desconocemos y ese fue un poco el propósito del libro, ser puente, ¿no? Yo conocía a estas familias que atravesaron estos caminos, también conozco a las que lo están transitando y que sé que duelan y era solo unirlas. Totalmente. Era como el libro es el puente para que esto suceda y es como súper
súper gratificante saber que eso está sucediendo. Es divino. Hablábamos, bueno, de la ovodonación, todos los prejuicios que tiene, ¿no? Todas las inseguridades, los miedos, que recién ahora capaz que se está hablando un poco más abiertamente, que también requiere, bueno, una actitud altruista y Sí. absolutamente generosa de Sí. quien hace la donación. Tal cual. Y que también es importante que se visibilice para que más mujeres Tal cual. se animen También a ser hay una donantes. historia de donantes. También hay una historia que cuenta una donante de óvulos, cuenta su historia y por qué ella donó sus óvulos, qué es lo que para ella significó eso. Creo que eso es muy importante porque muchas veces nos preguntan qué la motiva a esto. Porque además no es un proceso tan sencillo como en el caso de los hombres, ¿no? No es tan sencillo. Bastante más complejo. Para nada, para nada. Y además que no solamente la donación de óvulos, es una previa, ¿no? De ir al médico, recibir la información, hacerse muchos análisis, todo un proceso de selección para poder ser donante. Y esto lleva a veces 3, 4 meses en que es estudiada para ver si está todo bien, ¿no? Entonces, realmente hay un altruismo y una voluntad de esta mujer de decir, un acto de amor, de decir, quiero donarle este óvulo a una mamá. Quiero un dar papá. vida también de alguna forma. Sí, es muy lindo también recibir esos testimonios. Ya que estamos, bueno, en el día del cuidado de la fertilidad. fertilidad, me parece Sí. también importante hablar de eso, de todo lo que nos falta en Sí, educación un vinculado montón. con la fertilidad. Tenemos, bueno, una natalidad que ha decrecido en nuestro país, que requiere también acciones bien profundas por parte de los entes estatales, ¿no? Organizaciones civiles. Nos enseñan mucho cómo cuidarnos, no nos enseñan tanto cómo cuidar nuestro aparato reproductivo, ¿no? No, tal cual, es tal cual. Creo que nos enseñan mucho a cuidarnos, quiere decir anticoncepción. Exacto. No es a cuidarnos de la fertilidad, sino a no lograr el embarazo, ¿no? Pero pocas veces nos han enseñado a lograr el embarazo. Entonces, creo que yo recién con 30 años, en la búsqueda de embarazo, me di cuenta y fui consciente de que los años que había tomado los anticonceptivos no había sido tanta la información que yo recibí de mis ovarios, ¿no? Porque en realidad hay una función ovárica que yo estoy desconociendo, eso es un ciclo que en realidad no es un ciclo natural, o sea, yo no tengo esta menstruación, y eso también impacta, ¿no? En nuestra información que tenemos, porque yo pienso, dejo los anticonceptivos y voy a quedar embarazada, y en realidad no, yo dejé los anticonceptivos y recién ahí pude empezar a descubrir cuál era mi problema. Claro. Porque antes estaba tapado. Exacto. ¿No? Y yo tenía un gran problema hormonal con mi reserva ovárica, tenía un trastorno de ovario poliquístico, tenía un montón de cosas que en realidad yo no las supe hasta cuando dejé los anticonceptivos y me empecé a estudiar luego de eso. ¿Y cuál sería el escenario ideal? ¿Para lograr el embarazo? Pensando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo anticonceptivo, en hacer un estudio antes de comenzar a consumir anticonceptivos. Bueno, yo creo que tener en cuenta como lo más grande, yo no soy médica y no me quiero poner en los aspectos médicos porque no corresponde, pero sí como la información más general, que es que, bueno, la mujer nace con una reserva ovárica limitada, que va perdiendo mes a mes, eso tampoco te lo cuentan, y cuando llega a los 35, la curva de esto decae drásticamente, ¿no? Entonces, lo primero es poder conocer nuestra reserva ovárica, conocer de que, bueno, si yo tengo 35 y estoy empezando mi búsqueda de embarazo, sé que si después de los 6 meses no logré el embarazo, debo consultar. Y no esperar y decir, estoy estresada, ya va a venir, no. Después de los 35, 6 meses de búsqueda y ya tenemos que poder consultar con un especialista. Y si tengo menos de 35, es 1 año. Eso es lo que, desde el punto de vista médico, se sugiere, ¿no? Después, por supuesto, que será personalizado, porque si yo tengo 35 pero tengo las trompas obstruidas, no va a haber un embarazo espontáneo ni en 6 meses, ni en 1 año, ni nunca, porque va a tener que realizar una FIV. Sí, claro. Entonces, los estudios previos son extremadamente importantes. Totalmente. Y también cuando hablamos de reproducción asistida, también hablamos de costos. Hablamos de que, bueno, son caros, independientemente de que ahora hay determinados subsidios, que, bueno, que van por franjas, que están un poco atados a
a los ingresos de cada familia o de cada persona, pero de verdad que también hay que afrontar todo eso. Sí. O sea, es un desgaste desde todo aspecto, ¿no? Desde Sí. el psicológico, desde el físico y desde el económico. Bueno, de hecho, si yo te digo que la mayoría de las pacientes que abandonan los tratamientos es por lo emocional y por lo económico. Nadie abandona porque tiene baja reserva ovárica. Abandonamos porque cómo eso nos hace sentir, y abandonamos porque no tenemos más dinero para los tratamientos. Claro. Porque dice uno, no quedé y no puedo hacer otro, porque la franja de copagos es muy alta y muy poco equitativa, y además pensemos que es la única prestación del fondo que tiene copagos. Ninguna otra prestación del fondo tiene copagos, solo la esterilidad. Esto es algo importante de decir, porque cuando se hizo la ley del 2013 de reproducción humana asistida, se dijo, bueno, podía ser total o parcial, y es el decreto reglamentario del 2015 quien decide que sea parcial. Entonces, con copagos... Y estamos hablando de un problema de salud, ¿no? Y estamos hablando de un tema de salud pública, ¿no? Exacto. De todos y de todas. Entonces, también hay un movimiento para copago cero, del que también formo parte. Estamos pidiendo un copago cero al Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, porque entendemos que esto es necesario, como lo pusimos hoy en el Instagram de infertilidad copago cero, que ya aprovecho para que nos sigan ahí. Bueno, ninguna patología cardíaca tiene un stent de mala calidad porque sea copago cero, ¿no? Claro. Porque muchas veces se dice que tiene copagos para no bajar la calidad de los tratamientos. Eso es debatible, ¿no? Totalmente. Porque ninguna otra prestación lo tiene, sin embargo, no es que vemos que sea de mala calidad la prestación, No, todo lo contrario. Y además sería una ¿no? inversión porque tiene una incidencia directa con la natalidad, Por que supuesto. sabemos que es una de las grandes problemáticas que afrontamos como país. Pero y además, como le decimos a las pacientes, no somos las pacientes responsables de sostener la calidad de los tratamientos del Fondo Nacional de Recursos. Claro. ¿no? Es el Estado el que debe garantizar el derecho a la salud, ¿no? Entonces, si no, terminamos como que las pacientes son rehenes Sí. de los copagos, porque son ellas los que deben sostener la calidad de los tratamientos, y creo que eso es algo que debe cambiar. Para finalizar, algo que también me gustaría hablar es el tema de la carga que tiene la mujer con respecto a este tema. Casi siempre es como el problema Tal de la cual, mujer porque sí. la mujer es gestante y los números no indican eso. No. Dicen que los problemas están como bastante repartidos, o sea, en cuanto a Es lo que es verdad. la infertilidad, ¿no? Es verdad que las causas de la infertilidad son muy variadas y tienen mucho factor masculino. También es verdad que no es lo mismo. ¿Cómo podemos impactar sobre eso, ¿no? O sea, el factor masculino tiene muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Cuando la mujer tiene una baja reserva, no hay nada que podamos hacer, ¿no? Y cuando el hombre tiene un factor masculino porque tiene una azoospermia, algo se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que poder concientizar es que la edad de la mujer repercute bastante más que la edad del hombre. No significa que la edad del hombre no repercuta. No, Claro que impacta en la fertilidad, por supuesto que sí, pero el hombre produce espermatozoides toda su vida. Entonces, un espermograma hoy puede dar más o menos, y en 3 meses, capaz que por determinados diagnósticos, del que, insisto, no me quiero meter porque no soy médica, puede mejorar. La mujer eso no le sucede, ¿no? La mujer tiene esta reserva ovárica y en 3 meses no va a aumentar, todo lo contrario. El tiempo es oro ahí, Claro. ¿no? Y en esto de que va a gestar, no es solamente el óvulo, son las trompas, es el útero, ¿no? Es el cuerpo, es el peso, la edad, es todo esto, ¿no? Y tal vez el hombre en esa Sí, la sí. tiene un poco más fácil. Mucho más fácil. No, creo. Bueno, ¿el libro está a disposición en todas las librería? Todavía no, la ¿Todavía semana no? que viene, la Ah, semana que bien. viene sí, pero me pueden escribir a impronta-uru, que ahí lo pueden adquirir, y también por Mercado Libre, o en Da Vinci Librerías, que sí que es la editora, que Claudia Garín, que le mando un beso, ahí sí lo pueden encontrar en Librerías Da Vinci. Me encanta porque también es una forma, bueno, de generar esta empatía y para personas Sí, que estén transitando tal por lo cual. mismo, entender que no están solos. Tal ¿no? cual. El libro es para eso. Gracias por acompañarnos, un Ay, gusto gracias a recibirte. ustedes, gracias a ustedes. Hacemos una tanda, enseguida venimos.